El año era 2004 y yo tenía unos 8 o 9 años. Lo mejor que podía hacer era caminar por la ciudad hasta el Starbucks local, un área con muchas tiendas y tráfico peatonal. Un hombre entre 40 y 50 años estaba estacionado cerca del Starbucks en una calle lateral. Tenía una terrible chatarra marrón de un coche sin matrículas. Recuerdo haber pensado que era un hombre grande y gordo, y parecía bastante patético y sucio. Llamó a mi amigo y a mí a su auto. «¿Pueden, chicas, por favor ayudarme? Necesito conseguir algo de mi baúl, pero soy demasiado grande para volver allí y conseguirlo. ¿Puede una de ustedes arrastrarse allí y agarrarlo?» Recuerdo que tenía una risa fácil y estaba intentando demasiado ser amable con nosotros. Nos pareció falso y laborioso. Inmediatamente dije que no, porque mis padres me enseñaron mejor, pero mi amiga era más crédula e iba a ayudar. Nos acercamos al auto y pude ver que su baúl estaba totalmente vacío. Yo agarré el brazo de mi amiga y la jalé de regreso. Le dije al hombre que no podíamos ayudarlo. Mi amiga era una niña muy dulce y reiteró que quería ayudarlo, pero me negué y seguí tirando de su brazo para llevarla lejos. Ella dijo que estaba siendo malo. Un par de otros niños pasaban al mismo tiempo, así que desvió su atención de nosotros y comenzó a pedirles ayuda. Mi amigo y yo corrimos dentro del Starbucks para decirle a los trabajadores que había un hombre afuera tratando de hacer que los niños se metieran en su baúl. Llamaron a la policía, pero el hombre en su auto ya no estaba cuando ellos llegaron. Historia 2. Soy una mujer de 24 años, actualmente quedándome con mi novio de 28 años. Él estaba teniendo una pequeña reunión y estábamos tomando bebidas. Una vez que se nos acabó la mayor parte del jugo, decidí ir a la tienda cercana para comprar más. Tengan en cuenta que esta tienda está a unos 3 minutos de distancia, así que no tuve problema en ir yo misma, ya que también era la más sobria. Había tomado aproximadamente una copa y estaba en medio de una segunda. Todo en el camino fue perfectamente bien. Entré, conseguí lo que necesitaba y me fui. Cuando estaba saliendo, un hombre que parecía tener unos 30 años estaba a punto de entrar, pero se detuvo. Seguí caminando, pero él se dio la vuelta y dijo, «Oye». No respondí y seguí mi camino. Sabía que no me faltaba nada y tenía todo lo que vine a buscar, así que no necesitaba tener ninguna otra interacción, especialmente porque se acercaban las 3 a.m. Luego el hombre procedió a seguirme y cuando estuvo lo suficientemente cerca, dijo, «Eres bonita, necesito tu número». Nuevamente lo ignoré y seguí caminando. Entonces me tocó el hombro y me pidió mi número. Le dije que no y por favor déjame en paz. Él respondió, «Pero eres tan bonita, ven». Lo ignoré y caminé más rápido. En este punto necesitaba cruzar la calle. Llamé a mi novio y le di un resumen de lo que estaba pasando. Me pidió una descripción del tipo y se la di. Lo escuché recogiendo sus cosas de fondo. Sus amigos le preguntaron a dónde iba y él dijo que necesitaba manejar algo. Me indicó que caminara más rápido y en ese momento comencé a correr. Miré detrás de mí y el tipo todavía me seguía. Me hizo un gesto para que bajara el teléfono. De repente me estrellé contra mi novio. En ese momento miré detrás de mí y el tipo ya no estaba allí. No estoy segura si se estaba escondiendo o si ya se había ido. Mi novio me abrazó y me preguntó dónde estaba el hombre. Le dije que no sabía y me preguntó si quería que fuera a comprobarlo. Le dije que no, que solo me llevara de vuelta a casa. Me rodeó con el brazo y me acompañó de regreso. Ahora estoy sentada en mi habitación, absolutamente aterrorizada. Mi novio me preguntó si estaba bien y le dije que sí, que estoy acostumbrada a este comportamiento. Pero no puedo evitar sentirme aterrorizada. Por lo general, una vez que les he dicho que me dejen en paz, lo hacen, excepto por unas pocas veces que puedo contar con una mano. Pero esto fue tan aterrador. El hecho de que me hiciera un gesto para bajar el teléfono me dan ganas de vomitar. Los amigos de mi novio preguntaron qué pasó y sus novias vinieron a controlarme una vez que les contó. Ahora estoy sentada con ellos en la habitación y me están consolando. No sé por qué esto sigue pasando, estoy harta de esta situación. Historia 3. Esta historia tuvo lugar hace aproximadamente 8 años. Voy a cambiar los nombres por anonimato, y esta es también una cuenta desechable. Será la única publicación que haré bajo esta cuenta. Verás, estaba con mi novia, a quien llamaremos Carolina. Llevábamos 4 años juntos en el momento de la historia. A ambos nos encantaba el aire libre, hacer senderismo, pescar, hacer picnics, lo que sea. Nos encantaba tomar el coche, ir a un parque al azar y simplemente explorar.
Una mañana de sábado decidimos hacer una caminata. Era un viaje decente para nosotros, así que llevé nuestro equipo de campamento por si decidíamos acampar o dormir en el coche en lugar de regresar a casa, dependiendo del clima. Tal vez nos aguantaríamos y conduciríamos de vuelta porque ninguno de los dos quería dormir bajo la lluvia, aunque fuera en el coche. La caminata comenzó pacífica y agradable, con la melodía del agua corriendo, los pájaros, insectos y otros animales del bosque. Es lo que nos atraía al aire libre en primer lugar. Escapar del ajetreo de la vida diaria era una forma de que ambos tuviéramos tranquilidad mental y despejar nuestras cabezas. Solíamos pasar la mayor parte del tiempo hablando sobre nuestro futuro y lo que queríamos. Una boda, el tipo de vecindario en el que queríamos vivir, la casa y todas las otras cosas que se presentan en el próximo capítulo de la vida. Hablábamos de nuestros escenarios ideales, como dónde queríamos establecer una ciudad natal, pero también un lugar para escapar en invierno y cómo no tener hijos con suerte nos liberaría financieramente para lograrlo algún día. Es difícil de explicar, pero sentía que teníamos nuestras mejores conversaciones mientras hacíamos senderismo. A medida que avanzábamos, comencé a cansarme y pregunté si podíamos tomar un descanso. Me sorprendió necesitar un descanso y supuse que no había tomado suficiente agua ese día, que estaba deshidratado. Después del descanso, noté un cambio en el estado de ánimo y el comportamiento de Carolina. Estaba mucho más callada de lo habitual y de mal humor. Lo ignoré y asumí que probablemente también estaba cansada, así que intenté continuar con un tema positivo de conversación para animarla. No mucho después de que se volviera malhumorada, se convirtió en una completa grosera. Cada comentario que hacía era recibido con una respuesta sarcástica o desagradable, lo que al principio me hizo pensar que estaba bromeando, pero rápidamente me di cuenta de que no era así. Le pregunté si quería dar la vuelta, tomar otro descanso, o simplemente continuar en silencio. Cualquier cosa para tratar de evaluar cómo podía mejorar la situación. Pero entonces nos quedamos en un silencio muy tenso. No se comunicaba conmigo en absoluto. Comencé a tratar de recordar si había hecho o dicho algo que pudiera haberla molestado, pero honestamente no podía pensar en nada. Entonces, cuando llegamos tan lejos como queríamos en nuestra caminata, Carolina tuvo un colapso maníaco absoluto y comenzó a gritar y llorar al mismo tiempo. Cuando traté de acercarme a ella para preguntarle qué estaba pasando, se volvió violenta y empezó a agitar los brazos, uno de los cuales hizo contacto directo con mi cara y me tumbó las gafas. Ahora estoy prácticamente ciego sin mis gafas, así que como te imaginarás, necesitaba encontrarlas rápidamente o no podría ver nada. También quiero mencionar aquí que esto estaba completamente fuera de carácter para Carolina. No era una persona errática de ese tipo. Me estaba desesperando en el suelo tratando de encontrar mis gafas como Vilma, mientras Carolina seguía agitando los brazos y ahora corría y gritaba en la dirección opuesta. Afortunadamente encontré rápidamente mis gafas, me levanté y la perseguí. La alcancé, pero parecía completamente fuera de sí. Sus ojos no parecían vidriosos, pero se veían diferentes, como si estuviera allí pero al mismo tiempo no estuviera. Sé que suena raro, pero es la mejor forma en que puedo explicarlo. En ese momento dejó de gritar y de actuar violentamente conmigo. La senté e hice que bebiera un poco de agua. Todavía no hablaba mucho, pero parecía un poco más tranquila. Una vez que determiné que podía caminar, empezamos a regresar por el sendero hacia el coche. Parecía que cuanto más nos acercábamos al coche, más volvía en sí. Comencé a preguntarle si recordaba lo que había pasado. Me dijo que no tenía ningún recuerdo de lo sucedido y se mostró avergonzada y disculpándose por su episodio. Cuando estábamos a aproximadamente medio kilómetro del coche, parecía completamente normal de nuevo. Yo aún seguía luchando por racionalizar lo que había pasado. Nunca la había visto actuar así en los 4 años que llevábamos juntos en ese momento, y habíamos pasado por tiempos felices, así como los momentos más tristes y estresantes de nuestras vidas. Ella creía mucho en lo sobrenatural, así que estaba convencida de que algo oscuro había tomado control de su cuerpo. Yo no me creía eso, pero sabía que debía haber alguna explicación racional. Hice algunas investigaciones y descubrí que en esos bosques hay algunas plantas que pueden realmente hacerte mucho daño. Mi mamá poniendo las insignias en mi uniforme. No estoy segura si ciertos recuerdos se han quedado más en mi mente porque perdí a mi madre,
Y esta era una de las actividades principales que hacíamos juntas, o si era mi pasión y entusiasmo por aprender cuando era una niña. De cualquier manera, las Girl Scouts siempre han sido una gran parte de mi vida. Incluso en la adultez, he sido voluntaria constante, a pesar de que aún no he tenido la bendición de tener hijos propios con quienes compartir estas experiencias. La historia que les comparto hoy es una que nunca antes había puesto por escrito, así que por favor tengan paciencia mientras hago mi mejor esfuerzo para contarla. Era uno de los viajes anuales de campamento de la tropa, donde tendríamos comida, actividades, caminatas y una serie de otras cosas para mantener a las niñas ocupadas. Siempre ayudaba con la comida y algunas de las actividades de arte y manualidades. Usaba mi propio dinero para comprar bocadillos y alimentos aprobados, e intentaba investigar algo divertido para que los niños hicieran si no querían participar en algunas de las opciones más relacionadas con la naturaleza. Cuando era más joven, siempre me sentía fuera de lugar, y habría preferido algo más centrado en el arte para sentirme más cómoda y adaptarme mejor al viaje. Este viaje comenzó como cualquier otro. Los líderes de la excursión estaban compuestos principalmente por madres de los niños y otros voluntarios como yo. Una de las primeras cosas que hacíamos con la luz del día era una caminata. Siempre comenzábamos estos viajes con una caminata primero, porque los niños estaban súper emocionados, y esto les permitía conocer su entorno. Y segundo, porque sabíamos que probablemente los cansaría para más tarde, lo que con suerte resultaría en una buena noche de sueño. El inicio de esta caminata no fue diferente de los otros. Era estándar y seguro, que es exactamente lo que se busca en un viaje como este, lleno del bullicio y la emoción de los niños. Pero de repente sentí que todo se volvía muy silencioso. Sentí como si mis senos paranasales y oídos estuvieran tapados y todo lo que podía escuchar era un zumbido. Después de unos segundos volví en mí y miré alrededor para hacer un inventario de las niñas, y fue entonces cuando noté que Cynthia no estaba. Caminé rápidamente hacia la fila de niños buscando a Cynthia, pero no la veía por ningún lado. Tratando de no causar demasiado pánico o preocupación, empecé a llamarla por su nombre y caminé aún más hacia adelante para ver si se había adelantado con otro grupo. Me encontré con una de las madres y le pregunté si había visto a Cynthia. Debió notar el miedo en mis ojos, porque mientras decía que no, inmediatamente caminó de regreso conmigo y comenzó a llamar a Cynthia también. Habían pasado ya unos minutos y habíamos alertado a todos para que se quedaran quietos mientras hacíamos un inventario para encontrar a Cynthia y ver si alguien más faltaba. Estimo que habían pasado unos 5 minutos y comenzaba a sentirse un verdadero terror. Estábamos considerando contactar a las autoridades para informar que un niño estaba desaparecido, y justo cuando estábamos a punto de hacer la llamada, encontramos a Cynthia caminando tranquilamente un poco fuera del sendero en el bosque. Corrí hacia ella para ver si estaba bien y parecía estar completamente bien. Hice un chequeo rápido y no parecía asustada, sorprendida ni fuera de lugar. Tomé su mano y algunas personas gritaron a todas las niñas que se mantuvieran en fila india y no se alejaran mientras volvíamos al campamento. Ahora bien, Cynthia normalmente era el tipo de niña tímida y callada. Estaba tarareando y conversando mucho conmigo, lo que era completamente fuera de lo normal para ella. Le pregunté en tono juguetón qué la había puesto de tan buen humor y me dijo: «El amigo que hice en el bosque me advirtió sobre el hombre en esa cueva roja». Me detuve realmente confundida. Le pregunté: «¿Qué quieres decir? ¿Con quién te encontraste en el bosque? ¿Alguien te tocó? ¿Te hicieron daño?». Ella solo seguía mirándome con esa sonrisa extraña, diciendo que había hecho un nuevo amigo y que eran amables y no la lastimarían. Todo volvía siempre a que debía mantenerse alejada del hombre en la cueva roja. En ese momento sentí escalofríos en todo el cuerpo y un hormigueo en el cuello. No recuerdo qué más le pregunté ni sus respuestas exactas. Solo me aseguraba de que estuviera bien y de que no hubiera encontrado a alguien en el bosque que pudiera ponerla a ella o a otros en peligro. Empecé a pensar para mí misma. ¿Realmente había visto algo o su imaginación estaba desbocada por la intriga de los vastos bosques que la rodeaban? Tuve problemas para sentirme cómoda esa noche, durmiendo inquietamente, pensando en algún hombre en una cueva roja. Afortunadamente, no sucedió ningún otro incidente ese fin de semana, y todos volvieron a casa seguros y felices. Eventualmente, había enterrado la experiencia profundamente en mi mente.
hasta el punto en que pasaron años sin pensar en ello, hasta que regresamos a ese mismo bosque para otro retiro de campamento. Inicialmente no recordaba nada, hasta una noche en la que estaba sentada afuera, nuevamente con problemas para dormir, y vi a una niña levantarse. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ir al baño o si necesitaba ayuda. Me dijo que estaba bien, que solo tenía problemas para dormir. Le dije que yo también tenía problemas para dormir y que a veces es difícil descansar cuando no estamos en casa, en nuestras propias camas. Ella me dijo que ese no era el problema. Me dijo que estaba teniendo malos sueños. Dijo que su amigo seguía despertándola para decirle que necesitaba ir a ver al hombre en la Cueva Roja, y mi corazón se hundió. De hecho, momentáneamente perdí el oído en ese momento. Le pregunté quién era el amigo que le pedía que fuera a la Cueva Roja. No pudo explicarlo bien, así que era difícil discernir si era alguien en la tienda quien la estaba despertando y diciéndole eso, o si realmente solo estaba teniendo una pesadilla. Pero escuchar sobre el hombre en la Cueva Roja nuevamente después de todos esos años, eso no podía ser una coincidencia. Puse a la niña a dormir y le dije que me avisara si la volvían a despertar. No supe más de ella por el resto de la noche. Yo tampoco dormí en absoluto esa noche, ni siquiera 5 minutos. Volví a casa al día siguiente y nunca he regresado a ese lugar de nuevo. Historia 5. Hace unos años estuve en un resort familiar en Turquía con mis padres y mi hermana. Yo tenía 17 años. Una noche, después de haber terminado de cenar, quería ir arriba a nuestra habitación de hotel para recoger mi chaqueta. El tipo que entró en el ascensor conmigo ya me estaba dando vibraciones raras, pero me lo quité de encima. Sin embargo, resultó ser del mismo piso que yo, y también me siguió por el camino hasta nuestra habitación. Finalmente comencé a correr porque me sentía muy incómoda, y él se estaba acercando demasiado. Llegué a nuestra habitación, y pensé que eso fue solo un encuentro raro al que estaba reaccionando exageradamente. Me había calmado lo suficiente y estaba a punto de irme cuando sonó el teléfono de nuestra habitación de hotel. Lo cogí asumiendo que mis padres habían hecho una llamada desde el mostrador de recepción, pero en cambio era una voz de hombre diciéndome lo sexy que me veía y cuánto quería hacerme cosas terribles. Colgué inmediatamente y comencé a llorar. Ese tipo había estado lo suficientemente cerca para ver en qué habitación había entrado y ser capaz de hacer esa llamada. El teléfono sonó unas cuantas veces más, pero me negué a contestar. Debo haber estado en nuestra habitación por mucho tiempo, porque mis padres se habían preocupado y subieron a comprobar cómo estaba. Les expliqué lo que pasó y cuando el teléfono sonó una vez más, mi padre lo recogió. Se hizo un silencio al otro lado y la llamada terminó rápidamente. Estaba aterrorizada de ver al hombre otra vez, pero extrañamente no lo hice. Seguí buscándolo en la piscina, el restaurante, etc., pero nunca lo volví a ver. Mis padres me dijeron que lo ignorara, que esos tipos de pelos de punta están en todas partes realmente, pero realmente me sacudió hasta lo más profundo. Me horroricé por lo que pudo haber pasado si no hubiera empezado a correr, y hasta el día de hoy odio caminar por los largos pasillos de un hotel por mi cuenta. Simplemente me llena de una sensación de miedo y ansiedad. Historia 6. El verano que trabajé como salvavidas en un resort de montaña quedó marcado por una experiencia inolvidable. El lugar, aunque no muy concurrido, atraía a visitantes que buscaban escapar del bullicio urbano y disfrutar de la naturaleza. Una tarde tranquila, mientras vigilaba la piscina, noté a un grupo de mujeres celebrando una despedida de soltera. De repente, un hombre comenzó a merodear cerca de la valla, observándolas fijamente. Su comportamiento incomodó visiblemente a las mujeres, así que decidí intervenir discretamente. Me acerqué al sujeto y le pregunté por su llave de la piscina. Tras un momento de duda, se alejó sin decir mucho. Las mujeres aliviadas me agradecieron la intervención. Una de ellas, Abby, me invitó a acercarme y me presentó al resto del grupo: Rocío, Clara, Paula y Brenda, la futura novia. Charlamos brevemente y me invitaron a una pequeña reunión que tendrían esa noche en su cabaña. Decidí aceptar, pensando que podría ser una experiencia agradable. Al anochecer me dirigí a la cabaña. El ambiente era acogedor, con música suave, bebidas y bocadillos. Éramos solo 6 personas, ya que fui el único invitado que se presentó. La conversación fluyó amenamente entre risas y anécdotas. Conforme avanzaba la noche y tras algunas copas, el grupo propuso hacer una caminata nocturna. Aunque no me entusiasmaba la idea, no quise ser aguafiestas,
Sin embargo, como salvavidas y conocedor de la zona, sabía que debía mantener cierta precaución en un entorno montañoso desconocido para ellas, especialmente de noche. Así que simplemente acepté, no porque tuviera miedo, sino porque trabajando ahí sabía qué tipo de animales rondan esos bosques por la noche, y no soy muy fan de eso. Agarramos algunas linternas y nos dirigimos al bosque, manteniéndonos en un sendero que rodeaba el resort. Mientras caminábamos, los sonidos nocturnos habituales nos rodeaban. Grillos fuertes, el crujir ocasional de las hojas, ya sabes, sonidos típicos del bosque. Pero después de un rato comencé a escuchar algo más. Al principio era silencioso, como si alguien estuviera caminando a cierta distancia detrás de nosotros, pero cada vez que me giraba no veía nada más que oscuridad. Eventualmente, Abby se veía visiblemente asustada y muy nerviosa. Preguntó si habíamos escuchado algo. Todos nos detuvimos, escuchando atentamente. Y ahí estaba otra vez. Eran como movimientos erráticos y rápidos en algún lugar cercano en la oscuridad. No era solo el típico sonido del viento soplando entre los árboles. Era algo que sonaba más deliberado. Nos miramos entre nosotros y fue entonces cuando Rocío dijo que ya había tenido suficiente. Ella y Brenda decidieron regresar a la cabaña y no las culpé. El resto de nosotros las seguimos manteniendo un paso rápido. Para cuando llegamos de vuelta el ambiente había cambiado. La energía divertida y relajada de antes se había esfumado y había sido reemplazada por una tensión nerviosa. Cerramos las puertas con llave e intentamos sacudirnos la sensación de ser observados, pero no fue fácil. Nos quedamos un rato intentando reírnos de la situación, pero algo era diferente. En toda la noche, al menos hablando por mí, no podía dejar de sentir que alguien o algo había estado con nosotros en el bosque. En un momento de monumental estupidez, Paula y Brenda decidieron volver a salir. Varios minutos después, escuchamos pasos fuera de la cabaña. Bajamos la música y empezamos a escuchar atentamente. Sonaban como pasos que rodeaban el lugar. Cada paso era muy lento y podíamos oír la madera crujir con cada pisada. No sonaban como los pasos de Paula y Brenda. Eran pesados y metódicos. Rocío, que había sido la más afectada por la caminata, se congeló en ese momento y preguntó: ¿cerraron la puerta de atrás con llave? Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta de atrás. Estaba asustado, pero trataba de parecer más valiente de lo que me sentía. Agarré una linterna por alguna razón y me dirigí a esa puerta trasera, verificando la cerradura. Estaba segura, pero sabía que alguien estaba afuera. Solo podía ver un poco a través de la ventana de la puerta, y era completamente posible que alguien estuviera parado justo fuera de mi vista. Cuando me di la vuelta hacia el grupo, escuché un fuerte estruendo en la parte delantera de la cabaña. Antes de que pudiera reaccionar, Paula y Brenda irrumpieron en la sala de estar gritando que alguien las había estado persiguiendo en el bosque. Me acerqué a la puerta esperando calmarlas y justo antes de cerrarla, miré hacia el frente de la cabaña. Y ahí lo vi. Este tipo venía corriendo directamente hacia mí con una capucha sobre la cara. Me tumbó al suelo en un instante y sentí como el aire salía de mis pulmones cuando me derribó. Era fuerte, más fuerte de lo que esperaba, y estaba alcanzando algo en su cintura. No podía ver qué era, pero supuse que si estaba buscando algo allí, no era nada bueno para mí. Todo lo que sabía era que tenía que luchar, pero estaba teniendo problemas para quitármelo de encima. Justo cuando pensé que estaba acabado, escuché un fuerte golpe y el peso sobre mí cambió. Miré hacia arriba y vi a Abby de pie sobre nosotros, sosteniendo un palo de golf. Su rostro estaba pálido pero decidido. Lo golpeó fuerte en el costado de la cabeza y quedó completamente inconsciente en el acto. Llamamos a la policía de inmediato y, sorprendentemente, llegaron rápido dado lo remoto del resort. Resulta que este tipo era el nuevo encargado de mantenimiento, alguien que había comenzado a trabajar en el resort solo unos días antes. Al parecer, había estado usando su posición para observar el lugar, y Dios sabe qué tenía planeado para esa noche. Obviamente presentamos cargos y fue arrestado en el acto. Si esa chica no hubiera actuado rápido, tal vez no estaría aquí escribiendo esto. Con todo lo que pasó, todavía me sorprende que haya gente en el mundo que sea tan malvada. Este hombre no parecía tener otro motivo que simplemente hacernos daño a mí y a esas chicas. Historia 7. En el año 2015, mi esposa y yo, junto con nuestros amigos José y Tadeo,
Habíamos estado planeando una excursión durante varias semanas. Todos trabajábamos juntos, pero era raro que tuviéramos un fin de semana largo libre al mismo tiempo, dado que teníamos trabajos muy diferentes. Cuando finalmente se presentó la oportunidad, no la dejamos pasar. El plan era salir temprano el sábado por la mañana y pasar todo el día explorando. Habíamos trazado un sendero que prometía vistas impresionantes y todos estábamos ansiosos por desconectarnos del mundo por un tiempo. El trayecto hacia el inicio del sendero fue pacífico. El sol apenas comenzaba a salir, así que todo el viaje tenía un color naranja increíble. Íbamos riendo, contando historias y disfrutando del comienzo temprano. Sin embargo, tan pronto como llegamos al punto de partida de la caminata, nuestra emoción se desmoronó. El cielo se oscureció casi de inmediato y en cuestión de minutos comenzó a llover a cántaros. Estaba lloviendo tan fuerte que no se podía ver nada delante de nosotros. Esperábamos que fuera solo un aguacero pasajero y decidimos esperar en el coche. Ya habíamos hecho el viaje hasta allí. No íbamos a dar la vuelta y regresar a casa tan pronto. La lluvia golpeaba el techo y las ventanas se empañaban con nuestra respiración. No era el comienzo que habíamos imaginado, pero estábamos decididos a aprovecharlo al máximo. Después de unos 20 minutos, la lluvia disminuyó, dejando un día muy brumoso y nublado. Debatimos si deberíamos continuar la caminata, pero el sendero nos llamaba y no queríamos perder tiempo. Así que agarramos nuestro equipo y salimos. No habíamos avanzado mucho antes de que la lluvia comenzara de nuevo, esta vez aún más fuerte. Era como si alguien hubiera abierto un grifo y en cuestión de segundos estábamos empapados. Corrimos de regreso al coche, riendo y maldiciendo al mismo tiempo, tratando de protegernos del aguacero. Pero cuando llegamos al coche, vimos algo que nos hizo detenernos en seco. De pie junto a la camioneta estaba una joven. Estaba empapada hasta los huesos y su ropa, pegada a su delgado cuerpo, parecía hecha de harapos. Parecía que había pasado por el infierno, con su cabello enmarañado y su rostro cubierto aparentemente de suciedad. Al principio pensé que tal vez estaba viendo cosas por culpa de la lluvia, pero no. Definitivamente era real, y estaba de pie justo al lado de mi coche. Aún más inquietante era que parecía estar mirando por las ventanas. Sin pensarlo, grité algo como, «Oye, aléjate de mi coche». Swing más por miedo que por otra cosa. Fue instintivo y sentí un impulso de adrenalina que me decía que algo no estaba del todo bien. Ella no se movió. Se quedó ahí mirándonos con esos ojos muy vacíos. Tenía esa mirada que un ciervo te da en medio del bosque cuando se queda parado como una estatua. Antes de que pudiera gritarle de nuevo, mi esposa me detuvo y me dijo con voz preocupada que esperara, que me calmara. Incluso me dijo que la mujer parecía estar herida. José y Tadeo estaban en silencio sin saber qué hacer. Yo no quería dejar que esta desconocida entrara en nuestro coche, pero no podía ignorar el hecho de que podría estar en serios problemas. Así que, en contra de mi mejor juicio, todos nos subimos a la camioneta con la mujer sentada detrás del asiento del copiloto y mi esposa en el asiento del medio, tratando de consolarla. El coche estaba lleno. Las ventanas se volvieron a empañar con el repentino aumento de cuerpos, y podía sentir la tensión en el ambiente. Pasamos de una divertida excursión a tratar con una mujer extraña y potencialmente herida en medio de la nada. La mujer no dijo mucho. De hecho, no dijo nada en absoluto. Solo se sentó ahí, temblando y mirando al frente. Mi esposa pensó que tal vez estaba en estado de shock y empezó a suponer lo peor. La mujer tenía el maquillaje corriendo por sus mejillas, y era imposible saber si era por la lluvia o porque había estado llorando. Tratamos de preguntarle de dónde venía y qué le había pasado, pero no respondió. Yo seguía mirándola de reojo a través del espejo retrovisor, tratando de leer sus expresiones, pero no había nada. Solo una especie de mirada vacía. Las luces estaban encendidas, pero claramente no había nadie en casa. José sugirió que deberíamos llevarla a la gasolinera más cercana y pedir ayuda, y todos estuvimos de acuerdo. No había señal de celular en esa zona, así que esa era nuestra mejor opción. Arranqué el coche y nos dirigimos por ese camino lleno de barro. Los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad para mantener a raya la lluvia. La pareja se acercó, se presentó y entablamos una pequeña conversación. Sorprendentemente, resultaron ser bastante encantadores. Sus preguntas e información compartida nos hicieron sentir a Ramiro y a mí bastante relajados. Nos propusieron continuar la caminata juntos y aceptamos,
pensando que siempre podríamos separarnos si lo deseábamos. Después de unos 45 minutos de caminata, comencé a quedarme un poco atrás. El hombre, a quien llamaré Matías, se quedó conmigo y comenzó una conversación que pronto se tornó incómoda. Empezó a comentar sobre mi físico y a hacer preguntas sobre mis entrenamientos, llegando incluso a tocar mi brazo y mano sin mi consentimiento. Alcancé a Ramiro y le susurré lo sucedido. Él me contó que la mujer también había comenzado a actuar de manera extraña, haciendo comentarios inapropiados. Decidimos regresar a nuestro campamento, mientras la otra pareja continuaba la caminata. De vuelta en el campamento noté que mi brazalete y mi anillo habían desaparecido. Recordé el momento en que Matías tocó mi brazo y mano, y sospeché que podría haberlos robado sin que me diera cuenta. Ramiro se ofreció a buscarlos en el sendero por la mañana. En medio de la noche nos despertamos por el sonido de una rama rompiéndose y lo que parecían ser susurros. Ramiro salió a investigar y se encontró con la misma pareja de antes. Alegaron haber visto un oso y querer advertirnos. Sin embargo, Ramiro notó que Matías parecía llevar un cuchillo. Alarmados, recogimos rápidamente nuestras pertenencias y huimos en la camioneta. Ya en casa, decidí buscar en Facebook los nombres que nos habían dado. Descubrí que correspondían a una pareja fallecida años atrás en un viaje de campamento. Las fotos no coincidían con las personas que habíamos conocido. Esta experiencia nos dejó desconcertados y con muchas preguntas sin responder. ¿Por qué usarían nombres falsos? ¿Sus intenciones eran simplemente robar o algo más siniestro? Historia 9. Mi nombre es Lara, y lo que estoy a punto de contarles me marcó de una manera que, aún años después, sigo luchando por procesar. Recuerdo cada detalle con claridad, como si hubiera ocurrido ayer. El miedo que experimenté esa noche todavía me acecha, y cada vez que lo recuerdo siento un nudo en el estómago. Era una tarde de verano. Mi novio Ricardo y yo decidimos hacer un viaje por carretera desde nuestra ciudad en el norte de México hasta un pequeño pueblo turístico en el sur. No era la primera vez que viajábamos juntos y nos encantaba la idea de recorrer nuevos lugares, disfrutar del paisaje y alejarnos de la rutina por unos días. Habíamos planeado parar en varias ciudades pequeñas, comer en restaurantes locales y acampar bajo las estrellas una de las noches. Parecía el plan perfecto. Salimos temprano esa mañana. El sol apenas asomaba por el horizonte y estábamos emocionados. La carretera estaba despejada, solo algunos autos pasaban de vez en cuando. Con el paso de las horas, el paisaje árido del desierto fue dando lugar a montañas y verdes llanuras. Estábamos relajados, riendo y hablando de todas las cosas que haríamos al llegar. Cerca de las 5 de la tarde, el clima comenzó a cambiar. Las nubes se amontonaban en el cielo y la luz del día, aunque todavía presente, se veía opaca y grisácea. Ricardo me dijo que tal vez sería mejor acelerar un poco para llegar antes de que la tormenta nos atrapara en la carretera. Asentí y continuamos el viaje sin problemas, pero sentía una leve incomodidad en el pecho, como si algo no estuviera bien. Aproximadamente una hora después, cuando estábamos atravesando una carretera desolada rodeada de montañas y campos, vimos a un hombre parado al borde del camino. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con una barba gris descuidada y un sombrero viejo. Vestía ropa simple, algo sucia, y sostenía un bastón. Tenía la mano levantada pidiendo aventón. ¿Qué hacemos? ¿Component placement?, pregunté, sintiendo una leve inquietud al verlo. Ricardo dudó un segundo, pero luego respondió: parece que necesita ayuda. Tal vez podemos llevarlo a la siguiente ciudad. No parece que esté muy lejos. Aunque algo en mi interior me decía que no era una buena idea, no quise sonar paranoica ni insensible. Ricardo siempre había sido más confiado que yo, y no quería parecer desconfiada de todo. Después de todo, estábamos en México, un país donde la hospitalidad y la ayuda al prójimo son valores importantes. Así que frenamos el auto junto al hombre, quien rápidamente se acercó. Nos saludó con una sonrisa forzada y una voz rasposa que me puso la piel de gallina. «Buenas tardes, muchachos. ¿Me podrían acercar a la ciudad? No está muy lejos», dijo señalando hacia el horizonte. Ricardo asintió y le indicó que subiera al asiento trasero. El hombre lo hizo con algo de dificultad, apoyándose en su bastón, pero una vez dentro se acomodó y agradeció nuestra ayuda. No tardamos más de un minuto en retomar el viaje, pero la atmósfera dentro del coche cambió por completo.
Aunque traté de convencerme de que todo estaba bien, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. El hombre se presentó como Ramón. Dijo que venía de una comunidad rural cercana y que estaba en la ciudad por asuntos personales. Su tono era cordial, pero algo en su manera de hablar me incomodaba. Era como si midiera cada palabra, como si ocultara algo detrás de su sonrisa. Ricardo trataba de mantener la conversación ligera, pero yo me mantenía callada, observando por el retrovisor cada uno de los gestos de Ramón. Pasaron unos 20 minutos y la ciudad seguía sin aparecer. Las nubes se volvían más oscuras y la lluvia comenzó a caer de manera intermitente. Ramón, quien había estado relativamente tranquilo, empezó a hacer comentarios que me pusieron aún más nerviosa. «No hay mucha gente por aquí, ¿verdad?», Srenia dijo de repente mirando por la ventana con una risa que me pareció siniestra. «Es raro ver un carro pasar. Es un buen lugar para perderse, ¿no creen?». Mi corazón dio un vuelco. Miré a Ricardo, pero él parecía no haber notado el tono inquietante de las palabras del hombre. Intenté calmarme diciéndome a mí misma que solo eran nervios, que estaba exagerando. «Sí, es una zona tranquila», respondió Ricardo sin darle mayor importancia, pero yo no podía quitarme la sensación de encima. Ramón empezó a hablar más y sus comentarios se tornaban cada vez más incómodos. Hablaba de la soledad del desierto, de lo fácil que sería desaparecer en un lugar tan remoto. Hablaba de cómo la gente podía hacer cosas terribles sin ser vista. Entonces sentí su mirada fija en mí a través del espejo retrovisor. Noté que Ramón no apartaba los ojos de mí. Era una mirada fría, vacía, como si estuviera evaluando cada parte de mi ser. Me sentí vulnerable, expuesta. Quise decirle a Ricardo que parara el coche, que dejáramos al hombre ahí, pero antes de que pudiera hablar, Ramón se inclinó hacia adelante entre los asientos. «Ustedes son una pareja bonita. Deben cuidarse mucho el uno al otro», dijo, su voz más grave de lo que había sido hasta ahora. Ricardo, aún sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, le agradeció con una sonrisa. Yo, en cambio, no podía moverme. Estaba congelada en mi asiento, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Y entonces Ramón dijo algo que me hizo querer salir corriendo. «Espero que estén listos para defenderse si algo les pasa en este camino. Uno nunca sabe cuándo alguien puede atacarlos». Fue en ese momento cuando lo vi. Ramón, con una calma inquietante, sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo y lo sostuvo entre sus manos, jugueteando con él mientras mantenía su mirada fija en mí. Mi respiración se aceleró. No podía hablar, no podía pensar. Miré a Ricardo, quien finalmente notó la gravedad de la situación. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el cuchillo, y sin pensarlo 2 veces, aceleró el coche. «¿Qué estás haciendo?», Srenia le preguntó Ramón. Su voz sonaba más amenazante. «No tienen que ir tan rápido. No se preocupen, no les haré nada si se comportan». Esas palabras fueron suficientes para que Ricardo decidiera cambiar de plan. En lugar de continuar hacia la ciudad, giró bruscamente en una intersección y tomó el camino hacia la comisaría más cercana, la cual habíamos visto en un cartel unos kilómetros atrás. Ramón pareció darse cuenta de lo que estábamos haciendo porque de repente dejó de hablar. Su expresión cambió, se volvió más tensa. Agarró el cuchillo con más fuerza y yo sentí que mi corazón se detenía. «No quiero problemas», dijo finalmente. «Pero si no bajan la velocidad, se los aseguro, va a haberlos». Ricardo no dijo nada. Solo miraba hacia adelante, concentrado en llegar a la comisaría lo más rápido posible. El silencio en el coche era ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada y acelerada mientras Ramón se mantenía en su lugar con el cuchillo aún en mano. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de la comisaría a lo lejos. En ese momento, Ramón debió entender lo que estaba pasando porque, sin previo aviso, abrió la puerta del coche mientras aún estaba en movimiento y saltó a la carretera. Ricardo frenó de golpe y yo apenas podía procesar lo que acababa de ocurrir. Ramón se levantó rápidamente del suelo, con el cuchillo aún en la mano, y nos miró fijamente antes de desaparecer entre los arbustos al costado del camino. Nos quedamos en silencio por un momento, sin saber qué hacer. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y sentí que iba a desmayarme. Ricardo finalmente logró hablar. «Vamos a la comisaría ahora». No discutí. Arrancamos el coche y nos dirigimos a la comisaría.
Al llegar contamos todo lo que había pasado, pero cuando los oficiales fueron a buscar a Ramón ya no lo encontraron. Desapareció en la noche como si nunca hubiera estado ahí. Esa experiencia me marcó de por vida. Aunque traté de olvidarlo, todavía siento un nudo en el estómago cada vez que pienso en lo cerca que estuvimos de algo terrible. Historia 10. Hace unos años estuve en un resort familiar en Turquía con mis padres y mi hermana. Yo tenía 17 años. Una noche después de haber terminado de cenar, quería ir arriba a nuestra habitación de hotel para recoger mi chaqueta. El tipo que entró en el ascensor conmigo ya me estaba dando vibraciones raras, pero me lo quité de encima. Sin embargo, resultó ser del mismo piso que yo, y también me siguió por el camino hasta nuestra habitación. Finalmente comencé a correr porque me sentía muy incómoda, y él se estaba acercando demasiado. Llegué a nuestra habitación y pensé que eso fue solo un encuentro raro al que estaba reaccionando exageradamente. Me había calmado lo suficiente y estaba a punto de irme cuando sonó el teléfono de nuestra habitación de hotel. Lo cogí asumiendo que mis padres habían hecho una llamada desde el mostrador de recepción, pero en cambio, era una voz de hombre diciéndome lo sexy que me veía y cuánto quería hacerme cosas terribles. Colgué inmediatamente y comencé a llorar. Ese tipo había estado lo suficientemente cerca para ver en qué habitación había entrado y ser capaz de hacer esa llamada. El teléfono sonó unas cuantas veces más, pero me negué a contestar. Debo haber estado en nuestra habitación por mucho tiempo porque mis padres se habían preocupado y subieron a comprobar cómo estaba. Les expliqué lo que pasó, y cuando el teléfono sonó una vez más, mi padre lo recogió. Se hizo un silencio al otro lado y la llamada terminó rápidamente. Estaba aterrorizada de ver al hombre otra vez, pero extrañamente no lo hice. Seguí buscándolo en la piscina, el restaurante, etc., pero nunca lo volví a ver. Mis padres me dijeron que lo ignorara, que esos tipos de pelos de punta están en todas partes realmente, pero realmente me sacudió hasta lo más profundo. Me horroricé por lo que pudo haber pasado si no hubiera empezado a correr, y hasta el día de hoy odio caminar por los largos pasillos de un hotel por mi cuenta. Simplemente me llena de una sensación de miedo y ansiedad. Historia 11. Acabo de regresar de un viaje de negocios en Fayetteville, Carolina del Norte. El área en la que estábamos es muy alta en crimen y estoy bastante conmocionado por lo que mi compañera de trabajo y yo, ambas mujeres, experimentamos. Estábamos saliendo de una de las tiendas a las 8:20 p.m. y estaba oscuro afuera. Nos dirigíamos a encontrarnos con más compañeros de trabajo para cenar cuando de repente, un pitbull cruzó 4 carriles de tráfico desde la izquierda del camino hacia nuestra derecha. Paramos el tráfico y vimos que el perro se dirigía hacia un estacionamiento a la derecha. Nos detuvimos en el estacionamiento, que era de una escuela primaria, y saltamos del vehículo. Inmediatamente, el perro comenzó a correr hacia nosotros cuando lo llamamos. Se acercó y parecía mostrar todos los signos de haber tenido recientemente una camada de cachorros. Estaba desollada, con marcas de huesos visibles, y parecía haber sido abusada. El perro se quedó a nuestro lado sin dejarnos. Era extremadamente dulce. Mi compañera de trabajo y yo nos miramos con una expresión de incredulidad, pensando que esto nos pasaría en un viaje de negocios. Nos quedamos allí y comenzamos a llamar a amigos y familiares en casa para ver qué debíamos hacer. Llamé a la policía para ver si podían enviar un oficial de control de animales a la escena. Nos dijeron que por protocolo no podían porque el perro no estaba herido, armado o muerto. Decepcionados nos quedamos allí mientras el despachador tomaba nuestro número de teléfono. Intenté buscar un hospital de animales abierto las 24 horas mientras mi compañera de trabajo llamaba a la estación de policía. Ella llamó al mismo lugar que yo y también tomaron su número de teléfono. Seguimos explicando una y otra vez nuestra situación y cómo nos estábamos quedando en un hotel y no podíamos llevar al perro con nosotras, pero tampoco podíamos dejarla así. Eran casi las 9:30 p.m. y mi compañera de trabajo y yo estábamos de pie con todas las opciones agotadas. En ese momento, por el rabillo del ojo, vi a un hombre de entre 20 y 30 años caminando por el perímetro de la escuela, mirándonos fijamente. Hice contacto visual con él. Mi compañera de trabajo también lo vio y abrió el costado de su auto para agarrar su taser cuando el hombre pasó junto a nosotras. Pensamos que era extraño, pero no le dimos mayor importancia ya que estábamos tan concentradas en la situación del perro. De repente,
Recibimos una llamada telefónica de los oficiales afirmando que iban a enviar a un oficial. Emocionadas, nos quedamos allí esperando. Pasaron 25 minutos y de repente recibimos una llamada de la oficina del sheriff, diciendo que no vendrían y sugiriendo que dejáramos al perro o simplemente lo guardáramos hasta la mañana. Mientras estábamos allí paradas, irritadas, de repente vimos al mismo hombre pasar junto a nosotras otra vez, caminando por la acera y mirándonos. Esta vez, el perro pareció intentar caminar hacia el hombre y le gritamos que volviera a nuestro lado. En este momento pasó por segunda vez y una vez que desapareció en la noche, nos olvidamos de él porque nuestras emociones seguían corriendo salvajes. De repente, nos dimos cuenta de que habían pasado casi 2 horas y media y decidimos llamar a uno de nuestros compañeros de trabajo que es del área para ver si conocía algún hogar de acogida o cualquier refugio de 24 horas que pudiera recibir a este perro. Mi compañera de trabajo miró por encima del capó de su auto y vio un coche que no había notado antes. Vi este mismo auto conduciendo por el camino y luego girando en una carretera, haciendo un giro en U legal hacia la calle en la que yo estaba parada. El parachoques trasero de su auto estaba cerca de la puerta trasera y ella estaba parada al frente de su auto. El coche estaba acelerando a través del estacionamiento de la escuela en dirección a donde yo estaba parada. De repente ella me gritó que me sentara en el asiento trasero y me empujó hacia allí, arrojando también al perro en el asiento trasero. Parecía como si los faros del auto tuvieran forma de T. Ella luchó por entrar en el asiento delantero. En este punto, el auto se dio cuenta de que no podía acorralarme, así que condujo alrededor del circuito de autobuses para intentar acorralar a mi compañera de trabajo. Ella finalmente logró subirse al coche y salimos a toda velocidad del estacionamiento de la escuela. Este auto estaba en nuestra cola, tratando de acelerar contra nosotras. Nos persiguió y nos siguió por media cuadra, y luego hizo un giro en U por la carretera. Llamamos a un compañero de trabajo local que conocía a alguien en una red de rescate de perros. Acordamos encontrarnos con esta persona para entregarle el perro. Estábamos sinceramente bastante conmocionadas, y antes de encontrarnos con la persona que iba a acoger al perro, seguimos conduciendo para asegurarnos de que el auto no nos siguiera, basándonos en el hecho de que el área no era muy agradable, y uno de los locales con quien hablamos por teléfono sobre el rescate nos dijo que las peleas de perros eran realmente feroces en la zona, y dado que el perro parecía estar en mal estado en ese momento. Historia 12. Era la última semana antes de que tuviera que regresar a la universidad, y mis amigas Sheila y Kayla decidieron que necesitábamos una última aventura antes de que el verano terminara oficialmente. Planeamos una caminata ligera por el bosque y una noche de campamento, pero nada demasiado intenso. Solo queríamos una escapada suficiente como para sentir que habíamos hecho algo en nuestro verano aparte de trabajar y ver Netflix en maratón. El día comenzó exactamente como esperábamos. Cargamos el coche con nuestro equipo, compramos algunos bocadillos y salimos a la carretera con la música a todo volumen y las ventanas bajadas. Creo que pusimos Wrecking Ball de Miley Cyrus al menos 5 veces. La caminata que elegimos estaba a 1 hora de distancia y era un lugar que el hermano mayor de Sheila nos había mencionado. Es bastante apartado, nos dijo, pero es hermoso y prácticamente tendrán el lugar para ustedes solas. Eso nos sonaba perfecto. En el camino decidimos que no sería una verdadera excursión de campamento sin unas cervezas, así que paramos en una gasolinera para probar suerte. Ninguna de nosotras tenía 21 años aún, pero Kayla, con su habitual confianza, entró en la tienda para intentarlo. Sheila y yo nos quedamos en el coche riendo y charlando, pero cuando Kayla salió con las manos vacías y sacudiendo la cabeza, supimos que no lo había logrado. Con voz molesta dijo, el tipo ni siquiera quiso considerarlo. Kayla suspiró mientras se deslizaba de nuevo en el asiento del conductor. Podía notar que estaba un poco avergonzada. Kayla no estaba acostumbrada a escuchar un no, supongo. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos con la idea de las cervezas, un tipo que estaba llenando su tanque se acercó a nuestro coche. Parecía lo suficientemente normal, de altura promedio y un poco desaliñado, tal vez en sus 20 y tantos. Llevaba una bonita camisa de franela morada que no se veía desgastada ni sucia. Lo más notable, sin embargo, era que tenía una sonrisa amistosa, pero algo en la forma en que se acercó tan rápido a nosotras hizo sonar una pequeña alarma en mi cabeza.
Con una voz profunda y casi resonante dijo, «Hey», y luego se inclinó hacia la ventana de Sheila. «Vi que tuvieron problemas ahí dentro. ¿Necesitan ayuda para conseguir algo?» Su tono parecía casual, pero sus ojos nos miraban a cada una de nosotras, quedándose un poco más de lo cómodo. Kayla, siempre la valiente, aprovechó la oportunidad. «Sí, podrías conseguirnos unas cervezas, tenemos dinero». Le entregó un billete de 20 y él asintió sonriendo. «Claro, ¿qué quieren?» Aún así, algo en su sonrisa encantadora no me convenció. Kayla siguió hablando con él, y traté de comunicar mi incomodidad en silencio con Sheila y Kayla, pero ya era demasiado tarde. El tipo ya estaba caminando hacia la tienda. Cuando salió de nuevo, traía una caja de cervezas en una mano y el cambio en la otra. «Aquí tienen», dijo, entregándolo todo con esa misma sonrisa, pero luego vaciló como si esperara algo. «Gracias, hombre», dijo Kayla rápidamente, agarrando la caja y dándole una especie de saludo con la mano. Sheila arrancó el coche y antes de que el tipo pudiera decir algo más, nos fuimos. Al salir del estacionamiento, miré hacia atrás y vi que él seguía ahí, aparentemente observándonos. «Eso fue raro», murmuré. Kayla dijo algo como, «Relájate, solo estaba siendo amable. Tenemos nuestra cerveza, ¿no?» El camino hacia el inicio del sendero fue tranquilo y pronto estábamos en el bosque, rodeadas de árboles altos y el sonido de los pájaros. La caminata era preciosa, tal como había dicho el hermano de Sheila. El sendero serpenteaba entre los árboles con la luz del sol filtrándose entre las hojas, y nosotras reíamos, tomábamos fotos y disfrutábamos de la paz que traía estar alejadas de la civilización. Pero a medida que pasaba el día comencé a sentirme un poco incómoda. De vez en cuando creía escuchar algo, cosas simples como el crujido de una rama, el susurro de las hojas o el sonido de un movimiento repentino a la distancia. Pero cada vez que me volteaba, no había nada ahí. Me decía a mí misma que solo eran los sonidos usuales del bosque, porque sinceramente lo eran. No importa cuánto me lo dijera, simplemente no podía sacudirme esa sensación. Para cuando armamos el campamento, el sol ya se estaba poniendo y nuestro pequeño rincón del bosque comenzó a oscurecerse muy rápido. Hicimos una pequeña fogata, asamos malvaviscos y abrimos algunas de esas cervezas que casi no conseguimos. Sheila y Kayla se lo estaban pasando genial, y yo en la superficie también parecía estar disfrutando, mientras seguía tratando de ignorar la inquietante oscuridad que nos rodeaba. Mientras estábamos sentadas alrededor de la fogata, fue Sheila quien mencionó los sonidos en voz alta por primera vez. «¿Ustedes escuchan eso?», Srenia preguntó en voz baja, casi susurrando. «Suena como, no sé, como si alguien estuviera caminando por ahí afuera». Kayla fue rápida con su respuesta, diciendo, «Vamos, probablemente solo sean animales», pero ni siquiera ella sonaba del todo convencida. Todas nos quedamos sentadas escuchando atentamente, pero después de un rato el ruido se detuvo y tratamos de sacudirnos el incómodo ambiente que rodeaba la fogata. Eventualmente nos metimos en la tienda de campaña, nos acomodamos en nuestros sacos de dormir e intentamos dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Los sonidos afuera empezaron de nuevo. Eran tenues, pero al menos para mí, los sonidos eran inconfundibles. Todas esas ramas rompiéndose y el susurro de las hojas sonaban mucho a pasos bípedos. Mi corazón latía con fuerza y podía notar por la forma en que Sheila y Kayla se movían en sus sacos de dormir que claramente también estaban despiertas y lo escuchaban. Después de lo que parecieron horas de estar simplemente acostada ahí con los ojos bien abiertos en la oscuridad, decidí que no podía soportarlo más. El fuego se había apagado antes de que nos metiéramos en la tienda, y quería asegurarme de que estuviera completamente apagado. Le susurré a las chicas que saldría por un minuto, y parecían estar de acuerdo en silencio. Desabroché la tienda y salí a la fresca noche. El bosque estaba completamente oscuro, excepto por un pequeño resplandor de las brasas de nuestra fogata. Agarré una botella de agua y estaba a punto de verterla sobre las brasas cuando volví a escuchar esos sonidos de susurros, solo que esta vez sonaba como pasos y sonaban justo detrás de mí. Me congelé y recuerdo no poder respirar. Lentamente me di la vuelta y allí, de pie a solo unos metros, estaba lo que solo pude describir al instante como el tipo de la gasolinera. Su rostro apenas era visible en la tenue luz, pero en ese instante mi mente supo que era él. Reconocí la franela morada de antes y quería gritar y correr, pero el sonido de sus pasos me detuvo. Él estaba a punto de pasar por mi lado, y yo, en vez de correr, me apresuré a acercarme. Sus ojos,
pero estaba clavada en el lugar. Estaba tan asustada que parecía que había olvidado cómo respirar. El tipo solo se quedó ahí mirándome sin mover un músculo, lo que de alguna manera hacía que toda la interacción fuera aún peor. Pareció una eternidad, pero finalmente encontré mi voz. «Aléjate de mí». «Component placement», grité, y el sonido pareció sacarlo de lo que fuera que estuviera. Dio un paso atrás, luego otro, y antes de darme cuenta, este tipo estaba corriendo hacia el bosque. No esperé a ver a dónde iba. Corrí de vuelta a la tienda. Sheila y Kayla estaban revolviéndose al escucharme gritar. Comencé a sacudirlas y a gritar que necesitábamos irnos ya, y podía sentir mi voz temblar. Mis amigas no cuestionaron mucho lo que estaba pasando. Les empecé a decir que el tipo de antes estaba fuera de la tienda, y aparentemente eso fue suficiente para que mis amigas entraran en pánico y empezaran a empacar. Empacamos todo en tiempo récord, sin siquiera molestarnos en doblar la tienda adecuadamente. Simplemente metimos todo en nuestras mochilas y salimos corriendo por el sendero. Recuerdo que el sendero de regreso fue tan estresante porque apenas podíamos ver nada. Estaba oscuro y nuestras linternas no hacían mucho para iluminar el camino más allá de los árboles que estaban justo frente a nosotras, y cada sonido que escuchábamos nos ponía erráticas y solo nos hacía correr más rápido. Llegamos al coche y ni siquiera había amanecido todavía. No dijimos mucho en el camino de regreso a casa, ya que todas estábamos demasiado asustadas para procesar lo que acababa de suceder. En retrospectiva, deberíamos haber llamado a la policía en ese mismo momento, pero escapar era lo único que teníamos en mente en ese momento. Cuando finalmente llegamos a la entrada de la casa de Sheila, simplemente nos quedamos ahí sentadas por un momento mirando hacia adelante. Fue entonces cuando finalmente llamé a la policía y les informé lo que había sucedido. Les hablé del tipo de la gasolinera y les dije la hora aproximada en que lo habíamos encontrado. Recuerdo que Kayla me rogaba que colgara el teléfono con la policía porque tenía miedo de meterse en problemas por el alcohol. Pero si este tipo era algún tipo de acosador, quería asegurarme de que la policía lo supiera. Han pasado años desde entonces y nunca descubrimos qué quería ese tipo o si realmente era él quien nos estaba siguiendo. Después de esa noche, decidimos que nuestras aventuras de verano habían terminado. Todavía puedo imaginar la imagen de él parado ahí en la oscuridad mirándome, y a menudo me pregunto qué habría pasado si no hubiera salido a revisar el fuego. No es un pensamiento muy tranquilizador, pero también espero que este hombre fuera solo un acosador y no algo mucho, mucho peor. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.